última sesión del día de hoy, para lo cual un poco vamos a hacer remembranza de lo que hemos abordado la sesión anterior. Como ustedes saben, hemos visto las tres principales etapas por las que ha atravesado Roma y lo que es propiamente la evolución del derecho romano a partir de esta división, ¿no? Teníamos la monarquía en la que imperaba, por supuesto, la voluntad del rey, cuya palabra constituía ley, ¿no? La llamada lex. Teníamos una división entre patricios y plebeyos, luego veíamos un poco el tema de la costumbre que constituía el derecho principal en esa etapa histórica. Después teníamos la época de la República, en la que va a haber un reconocimiento de derechos y una evolución en cuanto al tratamiento de los grupos sociales, ¿no?, que componían la República. Principalmente veíamos con la Lex Canuleia, que facilitaba o posibilitaba más bien la unión y el relacionamiento entre personas de diferentes castas. Teníamos al Senado y teníamos al príncipe o al rey, que constituían justamente dos instrumentos políticos jurídicos bastante importantes. Teníamos el surgimiento en realidad, ¿no?, de tribunos o representantes justo de los grupos sociales que van a constituir en realidad autoridades hito y principales antecedentes del desarrollo actual de lo que podríamos constituir y llamar incluso el defensor del pueblo, ¿no?, que velaba y garantizaba los derechos de las grandes colectividades, como lo era en Roma. Teníamos la ley de las 12 tablas, que va a ser uno de los cuerpos fundamentales de regulación en la antigua Roma. Después vamos a tener la época del imperio, ¿no? Donde van a surgir los códigos, esta sistematización de leyes en Roma que van a constituir antecedentes, hemos dicho ya incluso, de estos compendios que en esa época se denominaban institutos, ¿no? Que contenían regulaciones tanto de derechos como de procedimientos. Habíamos visto los códices y también el digestum, ¿no? Digestum relativo a normas procedimentales que podían invocar las autoridades que estén dirimiendo determinadas controversias o asuntos legales en Roma, y por medio de de los códices, en realidad, ¿no?, que constituían derechos, a fin de que estos prevalecieran dentro de los procesos internos. Veíamos también una evolución del derecho respecto a ya esta elaboración y sistematización de normas, que es uno de los ejes fundamentales de la época del imperio. Habíamos visto también cuestiones relativas a la personalidad, ¿no es cierto? En cuanto a la personalidad, veíamos disminuciones de la personalidad, etapas de la personalidad, veíamos las principales divisiones que se relacionaban al sometimiento de una voluntad, como lo eran los aliena juris y los sui juris, ¿no? Los aliena juris eran aquellas personas que gozaban de autonomía y decisión sobre demás personas respecto a su grupo, que también podíamos vincularlo con los paterfamilies, ¿no?, que constituían las cabezas de las familias y que, por supuesto, ejercitaban una especie de dominium respecto a los miembros de su familia. En contraposición, teníamos a los sui juris, que eran personas que estaban sometidas a la voluntad de estas personas, ¿no? También veíamos que se llama la condición de los esclavos, la condición justamente de los hijos y demás. Habíamos visto también las disminuciones de la personalidad, que podían ser físicas o psicológicas, ¿no? Ahora corresponde en esta sesión ya hacer hincapié de temas familiares y también un poco más de lo que se refiere a las obligaciones del derecho romano, que son influencia en realidad inmediata para nuestra actual regulación en materia civil, y que ustedes, cuando lleven la materia civil, van a entender y van a comprender cómo estos institutos se han mantenido y simplemente se han adecuado, ¿no?, con el transcurso del tiempo. Vamos continuando entonces el avance. Vamos con el matrimonio. Como ustedes saben, el matrimonio es un instituto que en la actualidad
Por supuesto que se mantiene vigente en nuestra realidad actual, ¿no? El matrimonio actualmente lo tenemos regulado nosotros por medio de una ley especial. La ley especial, ¿cuál es? Es la ley 603, ¿no? Código de las familias y el proceso familiar. En nuestro caso en particular, hemos unificado la regulación del ámbito familiar en este instrumento normativo. Podríamos llamarlo un, un código prácticamente de la antigua Roma, ¿no es cierto? Donde unificaban estas decisiones, estos pronunciamientos respecto al derecho. En nuestro caso está incluido la parte sustantiva, vale decir el contenido de derechos referidos a lo que es el matrimonio como tal, y también un ámbito procedimental que podríamos denominarlo el digesto como antecedente del derecho romano, ¿no? Que es el procedimiento o los procedimientos en torno a materia familiar, consecuencias, uniones, desvinculaciones y efectos justamente de estos dos, como lo podría ser perfectamente una asistencia familiar, una tutela y demás, ¿no? Pero veamos cómo manejaba el matrimonio o qué aspectos, hitos fundamentales constituye el matrimonio en la antigua Roma. Vamos a tener una sujeción de todos los miembros a una sola autoridad. Aquí hablamos del pater familis, ¿no? La ley de las 12 tablas nos va a establecer que es el conjunto de individuos sometidos a la patria potestad o a la manus de una misma persona. Vale decir de que estábamos sometidos a la decisión al rumbo que decida tomar el pater familias respecto a los destinos que podría ser, por decirles, de matrimonio, desde incluso aperturar algún negocio o, eh, ¿qué se llama?, salir de la misma familia, ¿no? Sui juris y aliena juris nuevamente los mantenemos. Aquí mil disculpas, me he comido un acento. Tenemos los sui juris y los aliena juris. Ya habíamos hecho un pequeño recordatorio de lo que constituía justamente el sui juris y el aliena juris. El sui juris, aquel colectivo en Roma, ¿no? Que tenía poder de decisión sobre otros individuos. Y el aliena juris eran aquellas personas que estaban sometidas a la voluntad de los sui juris, ¿no? Vamos a mencionar respecto al matrimonio el Justia Nuptiae, que como ya lo habíamos visto en la clase anterior, constituía uno de los derechos del ciudadano, que permitía justamente contraer matrimonio, o también denominado justum matrimonium, que constituye una unión conyugal monogámica, ¿no? Antes solo se realizaba este tipo de uniones entre castas. Vale decir, si yo era patricio, tenía que unirme con una mujer que tendría la misma condición de patricio. Y viceversa, si uno era plebeyo, solo podía realizar las uniones matrimoniales con otra persona plebeya, ¿no? Esto vamos a ver una evolución, como ya lo habíamos mencionado y creo que lo vamos a volver a mencionar un poco más adelante, pero igual ha sido superado por reformas que se han dado en pro de integrar estas dos castas con la Lex Canuleia, que ya lo habíamos mencionado, que facilitaba el matrimonio entre dos personas de diferentes castas. Veamos ahora el parentesco. El parentesco, tenemos que referirnos a los tipos de familia que existían. La familia agnática, que va a constituir un parentesco natural de personas descendientes unas de otras, pero en línea directa o puede ser también colateral, aplicables en género masculino como femenino, y hay que hacer esta precisión porque en Roma, como ustedes saben, y en virtud también de lo que ya habíamos avanzado, claramente era una familia patriarcal, donde imperaba obviamente el padre de familia, el hombre de la casa, el emperador y demás, ¿no? ¿Qué tenemos después? La familia conáctica. El parentesco civil es fundado sobre la autoridad parental o marital. Es únicamente por línea paterna, esto sí. Todos los individuos que estaban en sujeción al pater familis o adoptados. Lo que habíamos mencionado, solo que unificado desde el ámbito de familias como tal, ¿no? El pater familis va a ser aquella autoridad absoluta que va a regir y va a sujetar
a todos los individuos que integren esa familia. Por supuesto, esto va a acrecentar matrimonios políticos, uniones familiares y demás, como lo vemos en las películas y series, ¿no? Ahora veamos un poco cómo se contrasta el pasado con el presente. Actualmente tenemos la ley 603 que les había mencionado, que es la ley que nos va a regular el ámbito familiar en nuestro estado boliviano. ¿Qué entendemos por familia a partir de nuestra regulación actual? ¿Alguien me da lectura, por favor, al artículo 137? ¿Quién me colabora? Buenas Voluntario. tardes. Buenas Laura tardes. Pérez. Laura, ¿cómo Artículo estás? 137. Naturaleza y condiciones. 1. El matrimonio y la unión libre son instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida en común, siempre que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y el presente Código. Conllevan iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges o convivientes, como respeto a las y los hijos adoptados o nacidos de aquellos. Ya, ¿Continúo? sí, todo, todo, incluso el La, consentimiento. ay, 2. Las uniones libres deben reunir condiciones de estabilidad y singularidad. Tercero, en el patrimonio y la unión libre se reconoce el término cónyuge sin distinción. Artículo 138. Consentimiento. Es la libre voluntad de cada persona y debe expresarse sin que medie dolo, error o violencia. Perfecto, muchas gracias, Laura. A ver, el matrimonio y la unión libre, porque tenemos que entender que el matrimonio en la actualidad es justamente ese vínculo, pero caracterizado por cumplir una serie de procedimientos y solemnidades que imbuyen de validez ese acto. Vale decir, casarnos ante en síntesis, casarnos ante un oficial de registro civil, cumpliendo todos los recaudos que nos pueda dictar esa autoridad, ¿no? Para que nos den, bueno, antes era la libretita de familia, pero ahora es el certificado de matrimonio, ¿no? Cuestión de que se inscriba la partida en el Ceresi. Pero también existe la unión libre, que es esa unión que nosotros podemos realizar con cualquier otra persona sin que hayan cumplido estas solemnidades que les había mencionado, ¿no? Que no lo celebremos ante el registro civil, pero que por cuestiones de tiempo y regulaciones dadas por la misma ley, nosotros podamos, mediante esta modalidad, hacer el registro de esa unión con los mismos efectos del matrimonio. Pero en síntesis constituyen la unión y el vínculo y lo muy importante que establece nuestro código como única causal para que se dé justamente la constitución del matrimonio unión libre y viceversa para que se extinga es establecer un proyecto de vida en común. Simple. Consentimiento, aunque suene bastante obvio, está reconocido en nuestro Código de las Familias y por supuesto también va a ser un punto fundamental en la libre decisión que actualmente tiene cada persona para poder contraer matrimonio. Hemos mencionado algunos matrimonios políticos y presiones que podía realizar en cierta medida el pater familias en la familia romana, ¿no? En la actualidad vemos más laxa la regulación, pero aún está contemplada como un instituto. Recordar, ¿no es cierto?, que el instituto justamente constituía ese cúmulo de derechos respecto a un área en específico. En este caso, la familia como tal, el matrimonio. Veamos ahora la patria potestad. ¿Qué es esa patria potestad? Ese poder que se tiene, ¿no? La patria potestad es ese poder absoluto que tiene el jefe de familia sobre sus descendientes, legítimos o adoptivos, porque en la familia romana podía realizarse la adopción, ¿no? Solo para los ciudadanos. Es un derecho sobre personas y bienes. Sobre personas, a ver qué es lo que nos refiere. Es un derecho de vida o muerte. Con el tiempo, esta autoridad va a menguar, como vamos a ver más adelantito. Sin embargo, en un inicio
era tal el poder que tenía justamente una persona que podía poseer, digamos, esclavos, que en algunas circunstancias podía decidir sobre la misma vida. Vamos a ver las regulaciones posteriores que van a generar prohibiciones respecto a incluso la condición de los esclavos. Bienes o peculio. Antecitos de pasar en patria potestad, obviamente nos refería que era el poder absoluto del jefe de familia sobre sus descendientes legítimos o adoptivos. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo actualmente está vinculado la patria potestad con los padres de familia respecto a sus hijos? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea y por qué es tan fundamental la patria potestad en la actualidad? ¿Alguna idea que les pudiera dar? Ya no hay problema. Les voy a Doctor, mencionar. perdón, Rel- Oscar ¿Sí? Sarabia le está Linosca. hablando. Doctor, a ver, si hablamos de la patria potestad, es la autoridad paterna que usted tuviera sobre sus hijos, ¿no? En la actualidad eso sería muy importante por el tema de tomar, no se podría decir el control, pero podríamos nosotros decidir sobre las cosas, ¿no? Y bueno, sobre los derechos, sobre las obligaciones de un hijo, ¿no? En una familia, ¿podría ser eso? Está muy bien, Inosca. Justamente a eso apuntaba. ¿Alguien más creo que quería hacer alguna apreciación? René. Sí, no era lo mismo, doctor, Ya, que obviamente la patria potestad son los derechos que tenemos los padres sobre los hijos menores de edad. Todo correcto. lo Muy que... bien, René. Es justamente eso. Actualmente la patria potestad es fundamental porque aún se entiende como ese poder o esa autoridad que se tiene en cuanto a los padres respecto a los hijos. Y es fundamental esto en materia de familia o niñez y adolescencia en el sentido en el que el instituto de la adopción no lo podemos activar sino hasta que nosotros revoquemos esta patria potestad. Puede ser, por supuesto, mediante procedimientos que merezcan una suspensión o incluso una anulación o una anulación en realidad de la patria potestad. La ley 548, creo que es 548, 584, siempre me confundo un poco con esa ley, creo que es 548. Código Niño, Niña, Adolescente establece justamente con mayor profundidad esta situación de la patria potestad, ¿no? Y el carácter trascendente en la actualidad para generar y promover los procesos de adopción, ¿no? Esto simplemente como un pequeño comentario ligado a cómo era la patria potestad de importante desde Roma y cómo lo hemos en la actualidad en realidad mantenido, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, protegiendo, por supuesto, los aspectos fundamentales de decisión y destino y más que todo tener el debido cuidado con los integrantes de la familia, vale decir, con los hijos. Vamos con los bienes, bienes o peculio. Tenemos el profectio, que era un conjunto de bienes o sumas de dinero que el pater familias cedía a sus hijos, solo en administración, no en disposición, ¿no? Vale decir, dejar en cuidado determinado dinero, determinadas propiedades para que el hijo, pues, vaya cuidándolos. De aquí tenemos, como pequeño ejemplo, incluso una de las parábolas de Jesús, ¿no es cierto? Eh, que nos mencionaba de que uno de los padres daba en administración a los hijos y demás, ¿no? Para que cuiden y administren monedas, determinadas monedas de oro, ¿no? Que incluso desde esa época estamos hablando de Roma, ¿no? Una costumbre o más bien una modalidad de administración que teníamos respecto a bienes que daba el pater familis. Castrense está compuesto por los bienes que adquirían los hijos en su condición de soldados. Tenían ellos, esto sí, la facultad de administración y disposición. No van a estar, ¿qué se llama?, en sujeción de cómo yo administro y dispongo el dinero que yo he recaudado en la actividad como soldado. Cuasi castrense lo adquiría el hijo como funcionario imperial por el ejercicio de su profesión. Tenía este facultad de administración y disposición. Ven cómo ha ido menguando un poco. Antes la autoridad era absoluta, pero vamos a ver cómo se va a ir transformando un poco y cómo van a existir estas salvedades o modalidades de administración respecto a los bienes, ¿no?
Adventicio de los bienes adquiridos por vía materna, como ser herencia, legados y donaciones que podamos nosotros recibir, que no van a estar integradas al patrimonio del pater familias. Vamos ahora sí con las clases de matrimonio, un manus, ¿no? Una forma de pertenecer a una familia donde la mujer ingresaba como agnada en la familia del marido, lo que comúnmente denominamos una familia política, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, prácticamente tenemos un vínculo y una relación con la familia de nuestra esposa, bueno, en el caso obviamente de los hombres, y viceversa, en el caso de las mujeres, por supuesto, con la familia de los esposos. Esta conformación va a suponer romper lazos con la antigua familia originaria. Obviamente ya integrabas una nueva familia. Clases. Tenemos la conferratio, que era una ceremonia religiosa celebrada ante 10 testigos y el sacerdote de Júpiter o pontífice máximo, cuya unión va a realizarse entre patricios. El covenantio era una compra fingida de la mujer y los plebeyos se casaban por esta forma de ficción civil. Hacían una pequeña simulación de compra eh, para poder celebrar y dar esa publicidad, ¿no? Usus, que era una forma de establecer una posesión de la mujer, es decir, cuando un marido ejercía posesión y potestad marital por un año, eso sí, y se evitaba si la mujer abandonaba el domicilio conyugal por 3 noches seguidas. Es bastante interesante esta modalidad del usus porque se puede ligar mucho con lo que es actualmente la unión libre, ¿no? La unión libre se caracteriza justamente por tener esa publicidad, ese carácter ininterrumpido de relación y por un tiempo determinado. Obviamente, si nosotros violentamos ese tiempo, pues ya no va a estar dentro de las causales que van a constituir un matrimonio o, perdón, una unión libre, como lo podemos ver en el antecedente del usus, ¿no? Clases de matrimonio. Hemos visto el cumanus, ahora veamos el cinemanus. Se va a dar en la época de Justiniano, también llamado matrimonio libre. Las condiciones se mantienen al constituir el matrimonio, los bienes van a ser conservados por los cónyuges para cada uno de ellos y para el mantenimiento de las cargas matrimoniales la mujer va a constituir una dote. Ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir en ese sentido, pero actualmente los tipos de matrimonio que existen es el matrimonio como tal y la unión libre, ¿no? Que constituyen las dos modalidades, si vale el término, de unión en este caso. ¿Qué les ha parecido el matrimonio hasta el momento? Vamos. Doctor, buenas tardes, doctor, nuevamente. Buenas tardes. Eh, la Franklin. verdad es que, como nos explicaba ayer en el comienzo, la legislación boliviana, y creo que en toda América, por el mismo hecho de haber sido, por una forma así de decirle, eh, conquistados en el término de las conquistas españolas, ha derivado mucho, ¿no? Tiene mucha similitud con el derecho actual, hablamos específicamente de nuestro país de Bolivia, ¿no? Se Exacto. nota claramente de que depende mucho de aquellos tiempos. Ha venido evidentemente evolucionando, pero ha quedado eh, en la legislación boliviana mucho de ello, por no decir la gran parte. O una apreciación que tengo. Exacto, estimado Franklin. De hecho, no lo he puesto aquí, pero me estoy acordando. eh, Hemos acarreado tanto esta tradición, si vale el término. Por supuesto que desde una tendencia machista, si lo apreciamos, ¿no? Con una perspectiva actual de género, pero me hace recuerdo al antiguo Código de Comercio, ni siquiera antiguo, porque no se ha reformado. Antes el comercio ejercido por la mujer, por decirte, únicamente podía ser realizado siempre y cuando existiera consentimiento del hombre, ¿no? Era tanto así que estas tradiciones se han ido arraigando constantemente en varios códigos en la actualidad, que, como por decirte, en el Código de Comercio aún está,
Por supuesto, hemos visto una evolución y un avance en torno a las regulaciones respecto no solo al matrimonio, comercio, la situación de la mujer y demás, ¿no? Pero es muy interesante cómo hemos mantenido arraigado durante mucho tiempo. Ponte a pensar que incluso posterior a la colonia manteníamos varios institutos y casi inalterables, ¿no? Sigamos. Ahora hablemos de los esponsales. Espérenme un instante. Los esponsales. Son compromisos que se asumían para contraer el Justia nuptial. ¿Vale? Es simplemente un compromiso que realizaban las personas para poder casarse, ¿no? Vamos a ver qué consecuencias había. Desde los 7 años ya podía realizarse este compromiso y se establecían incluso arras de cumplimiento. ¿Alguno de ustedes sabe lo que son las arras? ¿Ha escuchado hablar de lo que son las arras? Doctor, ¿podríamos tomar eso como, a ver, se podría decir como una garantía de pago? Que, por ejemplo, en un determinado tiempo usted no cumple, digamos, con su responsabilidad o con bueno, con la responsabilidad, se podría decir, y este arras tomaría, bueno, se tomaría en función del incumplimiento de la responsabilidad, de la obligación. Muy bien, muy bien. Justamente eso constituye una garantía de cumplimiento, una promesa de cumplimiento, la cual obligaba justamente a cumplir determinada promesa bajo pena de cancelar determinada suma de dinero como compensación por el incumplimiento. Actualmente, ¿alguien quería comentar algo? Ya. Actualmente lo vemos generalmente en contratos de transferencia de inmuebles o vehículos, ¿no? Compra y venta con arras penitenciales se denomina esa modalidad, ¿no? Donde las arras, esencialmente lo mismo. Si es que yo no o quiero asegurar en realidad una adecuada transferencia, pues constituyo arras, sea para que en caso de que no se perfeccione la transferencia, la persona que tenga la culpa o la negligencia o la inobservancia para no perfeccionar la transferencia por su culpa, pues esté obligada a cancelarme determinada suma de dinero en caso de que no se perfeccione dicha transacción. Hay que hacer una aclaración en esta situación porque no me acuerdo si era eh, el Ministerio de Gobierno, creo que era, o Viceministerio de Gobierno, no me acuerdo bien, lanzó una regulación hace unos años, ¿no? Y ha estado muy en boga con la activista María Galindo, en la cual obliga siempre en cuanto a transacciones de bienes inmuebles donde uno constituya este tipo de penalidades en los contratos, a que obtenga una autorización justamente del contrato y de las penas que estoy fijando, porque no puedo yo consignar penas que sean excesivas, abusivas o leoninas. Para eso se ha creado estas últimas regulaciones, justamente porque antes vos ponías, por decir, 50, incluso 100%, digamos, del precio, incluso de la transacción como penalidad, lo cual era totalmente irrazonable e infundado, ¿no? Eso simplemente como mención respecto a las arras. ¿Qué más teníamos? Estos esponsales impedían casarse con otra persona, salvo si la otra persona resultaba indigna, ¿no? Si la otra persona tenía alguna condición de indignidad, no podía yo, o más bien no estaba yo obligado a casarme. Podía ser tema de adulterio o incluso quizás una pérdida de la capacidad para contraer el matrimonio, como lo hemos visto con el tema de la esclavitud. Si es que se cumplía el pacto, se le devolvía el doble, o perdón, si es que se incumplía el pacto, se devolvía el doble de arras. Si se era mayor de 25 años, se podía demandar daños. Imagínense, yo me pongo en la situación de ese romano que ha estado esperando el matrimonio y digamos su novia se ha escapado, ¿no? Y ha estado esperando, esperando, esperando este matrimonio, pues tenía la posibilidad de ir donde un tribuno y por supuesto demandar los daños debidos ahí. ¿Qué más tenemos? Condiciones de validez del matrimonio. ¿Qué condiciones nos establecían? Pubertad.
Por una parte, las facultades físicas de ambas personas, vale decir en el hombre 14 años y en la mujer 12 años, previa inspectio corporis, que en esencia era verificar si obviamente las condiciones sexuales físicas, fisiológicas de las personas que estaban por contraer matrimonios eran las adecuadas e idóneas, pues para que se celebre. Teníamos también el consentimiento. Hemos visto en la ley 603 que el consentimiento es algo fundamental para la constitución del matrimonio, ¿no? Antes era relativo, dada la autoridad del pater familias, ¿no? El pater familias en la antigüedad era quien decidía casi el destino de las personas, ¿no? Que integraban su familia. Pero luego va a cobrar importancia a lo que refiere el consentimiento, ¿no? Disminuyendo en cierta medida la autoridad del pater familias y dando autonomía, obviamente, a los miembros de la familia para poder decidir libremente sus destinos y, por supuesto, que contraigan matrimonio con las personas que ellos decidan. Si ustedes se dan cuenta, esta tendencia ha generado la Lex Canuleia. Pónganse a pensar que la hija de un patricio obviamente estaba enamorada de un plebeyo y por contradecir al padre, pues se han generado estas reformas. Consentimiento del jefe de familia. No aplica si la persona era sui juris. El magistrado va a interpelar las quejas en caso de negativa del pater familias. Podríamos nosotros quejarnos y decir, obviamente, de que queríamos determinada unión con X persona. Sin embargo, no estaba de acuerdo el pater familias, pues podíamos hacer extensiva la queja ante el magistrado a fin de que interpele esa decisión. Jus connubium, la aptitud legal para contraer matrimonio. Y solo los ciudadanos romanos, solo para los ciudadanos romanos, se salvaguardaba para los no ciudadanos una autorización imperial expresa. Si uno era extranjero, podía obtener una especie de licencia, ¿no? Para contraer matrimonio. En la actualidad, obviamente, esto ha ido evolucionando. Vemos incluso de que el matrimonio abre puertas para obtener residencias y ciudadanía en otros países, ¿no? Espéreme un instante, por favor. Mm, 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 mm. Ya. Ahora sí, vamos con las causas de incapacidad para contraer matrimonio. Parentesco. Si se estaba entre parientes de línea directa, descendiendo unos de otros, estaba prohibido hasta el infinito. Era un tabú que se ha recogido de la monarquía. Incluso desde esa época, pongámonos a pensar, estábamos hablando de un derecho consuetudinario que imperaba en esta línea de tiempo de la monarquía. Desde esa época ya se había dado cuenta a las personas, obviamente, que si generaban uniones entre un mismo tronco común, pues existían malformaciones con los hijos. Esta tradición va a ser llevada adelante y heredada, por supuesto, en las diferentes etapas posteriores a la monarquía, cuestión que se va a concretizar y se va a prohibir ya expresamente como norma. En línea colateral, cuando se desciende de un mismo tronco común o un mismo autor común, hermano, hermana, tío, tía, sobrino, sobrina, ¿no? La afinidad va a ser el lazo del esposo con los parientes del otro esposo. Entre afines va a quedar prohibido hasta el infinito en línea directa. Desde Constantino solo se va a prohibir entre cuñada y cuñado. Otras prohibiciones o incapacidades relativas, podríamos mencionarlos, o solo para una etapa histórica, va a ser entre patricios y plebeyos que va a ser superada esta prohibición por la Lex Canuleia. Y otra prohibición particular va a ser entre los tutores y las pupilas. ¿Qué efectos nosotros vamos a encontrar respecto al matrimonio? Por una parte, bien obvia, obviamente, la conformación o integración de los seres humanos para constituir una familia y poder, ¿qué se llama? Que en realidad la supervivencia o el mantenimiento de la especie podríamos mencionarlo, ¿no? Como un pequeño aspecto de preservación de la raza humana, si lo queremos ver desde un aspecto biológico.
pero desde un aspecto social obviamente es necesaria la integración como seres sociales que somos. Hijos van a tomar la condición social de la familia. Ya habíamos visto un poco con el tema de la personalidad y el nacimiento que podíamos nosotros heredar la condición social de nuestros padres. Así con las situaciones especiales, ¿no? Si un niño nacía o era concebido cuando la madre era libre, pero cae en la esclavitud, pues podía mantener la condición de libre si es que durante su concepción esta madre gozaba de la condición de libre, ¿no? Diferentes acepciones, pero los efectos trascienden para el tema del surgimiento de la familia. Bienes integrados y la responsabilidad del pater familias, salvo para las excepciones, como ya hemos visto, o más propiamente dichas, la evolución que ha sido posterior, ¿no? Con el tema de bienes, incluso la posibilidad de que se contraiga el matrimonio sin tener que estar supeditado a tan férrea voluntad del pater familias como lo era en un inicio, ¿no? Pero es lo interesante de la evolución de la familia. Tenemos la disolución del matrimonio. ¿Cómo se eliminaba este matrimonio? Muerte de uno de los esposos. Va a constituir una causal para que se extinga el matrimonio. Pérdida del connubium. Connubium hemos visto que era esa posibilidad de contraer matrimonio, pero ¿cómo la perdías? Por esclavitud o cautiverio. Cautiverio, si alguno de los esposos era preso por el enemigo, el matrimonio se disolvía y no se restablecía aun si había liberación. Es bastante interesante esta situación. Divorcio, bona gratia o consenso, ¿no? Cuando existía consenso, no hay ningún problema. En la actualidad nosotros podemos obviamente generar divorcios aperturados en un consenso, en un acuerdo, incluso se puede hacer notarial si es que no hay bienes, bienes dentro del matrimonio ni hijos, ¿no? Otra modalidad que teníamos, por repudiación. Era invocado en el hombre cuando arguía adulterio, que la mujer hablaba con otros, salía sola sin consentimiento del marido y demás, ¿no? Un poco recapitulando el aspecto del mantenimiento, ¿no es cierto?, de esa familia. Para el caso de la mujer, si es que el marido la prostituía o si cometía adulterio, ¿no? Causal para ambos era intento de muerte. Si entre esposos se querían matar, pues constituía una disolución del matrimonio. Sevicias, injurias y crímenes de alta traición. La regulación actual la tenemos en el artículo 204 del Código de las Familias. ¿Alguno está de casualidad con su código en mano? Si podría ayudarme a dar lectura al 204. Vamos, vamos. Doctor, ¿podría volver a repetir la pregunta? Le escuché entrecortado, por favor. Ay, 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 si alguien puede dar lectura al 204 del Código de las Familias, Ley 603. Vamos, estar buscándolo. Denme un minutito. Estar buscándolo. Ahorita vamos a dar lectura. Doctor, ¿puedo dar lectura? Hola, doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Mil disculpas. Ahora sí. ¿Quién ya lo Hola, ha doctor. pillado el artículo? Lo han encontrado el 204. Doctor, ¿puedo dar lectura?
Claro que sí, no me aparece el nombre, pero Hola, hola. hola, hola, te escucho. Por favor, da lectura. Artículo 204. Formas. El matrimonio y la unión libre se extingue por, inciso A, el fallecimiento o la declaración de fallecimiento presunto de la o el cónyuge. Inciso B, divorcio o desvinculación. Perfecto. Mantenemos la causal de muerte, ¿no? ¿Esto para qué? Para que se adquiera el cónyuge sobreviviente o sobreviviente en realidad, el estado civil de viudo, ¿no? Ya no podemos mantener el estado civil de casado, puesto de que se ha generado una ruptura, ¿no? El matrimonio, como está en la Constitución, lo constituyen dos personas, ¿no? Un hombre y una mujer, al menos así está en el código, o perdón, en la Constitución Política del Estado. De hecho, esta literalidad va a ser cuestionada enormemente por el colectivo LGTBQ más, si no estoy mal, así es, eh, para generar reformas al interior y que se permitan el registro de uniones, que tengo entendido que ya se han admitido, incluso ya se ha sentado regulación en el CERESI para poder generar el registro de uniones de personas del mismo sexo. Donde sí existe carencia de operatividad, podríamos llamarle, es en el CEGIP. Es en el CEGIP. Según al menos unas investigaciones que estuve viendo de unos estudiantes que estaban llevando adelante sus defensas. Bastante interesante cómo ha ido evolucionando, porque hasta hace un año o 2 años se tropezaba, si no estoy mal, con los registros en Ceresi, lo que motivaba la generación de estos amparos constitucionales para proceder con los registros. Pero eso es simplemente como un comentario. Sigamos. Otras uniones. Veamos qué nos dice, qué otras uniones existían en Roma. Concubinato. Para aquellos que no podían acceder al connubio, los hijos eran llamados naturales. Stuprum, uniones ilícitas, generalmente incesto y adulterio, cobrando a los hijos de estas relaciones los denominados, la denominación, perdón, de hijos incestuosi o ex damnata, coitu y los adultereni. Matrimonios sine connubio, cuando no existía obviamente ese derecho o esa condición, cuando alguna de las dos partes no tenía el connubio, la posibilidad o el derecho o la facultad de contraer matrimonio. Contubernio, unión de esclavos o un liberto y un esclavo, y el hijo seguía la condición de la madre, como ya lo hemos visto, ¿no? Ahora vamos a hablar de la adopción. La adopción, como todos ustedes saben, es justamente la posibilidad de que un menor integre a una familia que no necesariamente es su familia natural, ¿no? A través de un procedimiento especial que lo encontramos en la 548. En la actualidad, por supuesto, la adopción la promueve la Defensoría y los servicios de gestión pública social, si no estoy mal, se llaman los, se me ha ido el nombre, los CDGs de las gobernaciones, porque no han querido ponerle un nombre en la ley, sino han puesto simplemente como servicios, pero las gobernaciones son las encargadas de generar el aspecto técnico, ¿no? De procura de un adecuado entorno, verificación psicológica, trabajo social y demás, ¿no? Pero como era en la antigua Roma, se procuraba un heredero y un consuelo a quienes no podían tener hijos. Veamos qué clases. La adrogación, donde un pater familias adquiría autoridad sobre otro mediante decisión de los comicios y se adquirían los bienes del adrogado. Podía ser realizada mediante un testamento. La adopción. El pater familias adquiere la patria potestad sobre el filius familis de otro pater, vale decir, el hijo de otro padre, o padre de familia o jefe de familia, ¿no? Y como requisito se revocaba la anterior autoridad del pater familias. Hemos visto que de importante era
la cuestión de la autoridad paterna, ¿no? Incluso en la actualidad. Efectos. Por una parte tenemos la pérdida de la familia civil anterior, perdiendo antiguos derechos y se modificaba su nombre. Perdía el derecho de sucesión y también perdía la posibilidad de herencia del adoptante. Mil disculpas, en algunos lados se me han movido las tildes. Pero obviamente esta pérdida no constituye una pérdida en la totalidad, porque nosotros al integrar una nueva familia también teníamos la posibilidad de recibir, ¿no? Todos los beneficios que constituía esta nueva familia. Vamos ahora con la propiedad. En cuanto a la propiedad, podemos mencionar la res mancipi, que son propiedades de alto valor cuya transmisión era solemne, y en contraposición, la res nec mancipi, que eran propiedades comunes que se transmitían sin mayor solemnidad. ¿A qué podemos asociar estas dos modalidades de Roma en la actualidad? A ver, ¿qué transferencia de propiedades se generan con solemnidad o vale el término con ciertos cuidados o procedimientos reglados por leyes especiales? ¿Algún ejemplo? ¿Qué es lo La que... transferencia la transferencia de un bien inmueble, Correcto, muy bien. No veo los quién está hablando, pero muy bien. Mm, Está medio Franklin raro Magallanes. eso. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Como un ejemplo, por decirte, de Res Mancipi, bien nos hacía mención su compañero, un bien inmueble. Por una parte, obviamente las casas tienen una cotización elevada, a diferencia de cualquier bien común, y está revestida de un procedimiento solemne. Ir al abogado, que el abogado nos lo haga la escritura de transferencia, protocolizarla ante el notario de fe pública, pagar el impuesto a la transferencia en el municipio, registrar en derechos reales, sacar cambio de nombre, línea municipal y demás cuestiones, ¿no? Por otra parte, la Resnec Mancipi nos mencionaba propiedades comunes que se transmitían sin mayor solemnidad. Por decirles, qué sé yo, un hacha, una espada y demás, ¿no? Que no tenían tanto valor a diferencia de otras propiedades. Tenemos también, en cuanto a propiedades, la quiritaria, que eran de ciudadanos que contaban con los bienes y los comerciaban, ¿no? La bonitaria era una simple detentación de la cual va a nacer la usucapión. Imagínense, tenemos una titularidad que incluso posibilitaba la transferencia y otra una simple detentación, ¿no? O posesión, podríamos llamarlo, ¿no? Un antecedente de la posesión, del instituto de la posesión. Obligaciones. Tenemos, en cuanto a sujetos, un acreedor y un deudor, ¿no? En cuanto al objeto, ¿cuál es? Bueno, cuando hablamos de obligaciones, ¿no? Obligaciones prácticamente es todo lo que podemos nosotros exigir de otra persona, ¿no? Amparados, ya sea en un derecho o algún efecto del contrato, ¿no? Si nosotros ponemos a hablar de obligaciones y quienes están obligados, pues tenemos a un acreedor y un deudor que comúnmente hayan esa denominación. Aquí hay una pregunta interesante que incluso aún la manejo y que nos hacía, no es, bueno, mi antiguo profesor en civil y que nos hizo cranear bastante, me acuerdo. Y ahora quiero hacer cranear igual a ustedes. ¿Cuál es el objeto de un contrato? Y les consulto esto. doctor, ¿Sí? el objeto o la finalidad no, del contrato es que tanto la persona que obliga, ya, o el que es dueño del bien, por así decirlo, tiene la capacidad dentro del aspecto legal de ejercer una presión, por así decirlo, sobre quien adquiere la deuda o el compromiso y está obligándolo, ¿no? Tiene una coerción sobre esa persona para hacer cumplir dicho efecto. Está bien, por ahí va. En concreto, pero.
¿Algún otro u otra? Hacer dentro de un contrato, el objetivo es hacer que se cumplan todos los redactados dentro del contrato. Ahí está. Mucho mejor ahora. A ver, sin ir más lejos. ¿Dónde está mi presentación? Ahí está. El objeto del contrato. En esencia son las obligaciones recíprocas de las partes suscribientes. Esto si nos abocamos a un contrato en general, porque me dirán, pero espere, pueden haber contratos en los que existan obligaciones unilaterales y hay la promesa unilateral, ¿no es cierto? Oferta de pago, en la que uno mismo se obliga a cumplir sin necesidad de que exista una contraprestación. Pero por lo general hablamos de las obligaciones recíprocas de las partes. Podemos establecer un objeto, pues, bastante variado y dependiendo de cada contrato. Pero la esencia de los contratos es justamente el cumplimiento de la obligación y la contraobligación, ¿no? Porque allá donde yo tenga que entregar determinado bien, pues por general o por práctica común, habrá una contraprestación de pago, ¿no? En ese sentido, para no precisar tantas circunstancias y eventualidades que podríamos consignar como obligación, sencillamente lo podemos denominar como el cumplimiento de las obligaciones recíprocas entre las partes que han suscrito un contrato o entre las partes suscribientes. Clases de obligaciones que existían civiles de dar, hacer o prestar. Obligaciones honorarias eran las mandadas por el pretor para casos particulares. Naturales, padres con los hijos, como costumbre, ¿no? Podían ser divisibles o no divisibles, alternativas o facultativas, digamos que solo era para determinada persona que podía realizarla. No se podía alternar o no se podía variar el cumplimiento de la obligación, ¿no? Mancomunadas y solidarias. Esto es muy importante y quisiera que le presten especial atención. Lo van a desarrollar en obligaciones, pero igual constituye una esencia actual que muchas entidades financieras establecen cuando vemos un contrato con garantía personal, ¿no? El garante, qué sé yo, se constituye como garante mancomunado, solidario, indivisible, es lo que consiguen a los contratos bancarios en la actualidad como ya algo común, ¿no? Que establece el carácter unificado de todos los deudores, o en este caso puede ser el garante, para el cumplimiento de una obligación y da la posibilidad de que el acreedor, a su sano criterio y decisión propia, pueda cobrar la integridad de la obligación a alguno de los codeudores, ¿no? Para exigir la totalidad, cuestión de que no esté divisible, por decirles la obligación. Es bastante interesante el tema de las obligaciones, ¿no? Para su estudio y abordaje. Pero en Roma ya se estaba pudiendo observar justamente este desarrollo. Fuente de las obligaciones. Tenemos los contratos, ¿no? Ex contrato. Como un ejemplo común, podemos mencionar el contrato de compra y venta, ¿no? Cuasi contratos o casi ex contractus, aceptación de herencia o contratos, voluntades unilaterales, ¿no? Que son bien especiales en este sentido, ya que cuando hablamos de contratos generalmente vemos la concurrencia de dos o más partes en un acuerdo. Cuasi delito o casi ex maleficio, encargados de barcos por la mercancía robada, posaderos igual que tenían la obligación de resarcir justamente las pertenencias de los viajeros que hubieran dejado en sus posadas, ¿no? Existe justamente la reclamación y la posibilidad incluso actual para que nosotros reclamemos. No hay que el hotel no se responsabiliza por la pérdida y demás cuestiones, dicen, ¿no es cierto? No, pues estamos contratando justamente como una seguridad para que no se pierda, no se sustraiga nada de la habitación. Efectos. Caso fortuito, fuerza mayor, pueden ser causales para que no exista la concurrencia de una obligatoriedad en el cumplimiento de la obligación.
El dolo también puede ser una causal, por supuesto, para incumplir la obligación, pero allí ya estamos hablando de malicia que va a repercutir, obviamente, en otros efectos, no solo en el incumplimiento, en caso de incumplimiento, sino también generar el pago de determinados daños, siempre y cuando el incumplimiento haya sido por medio de dolo o negligencia. Incluso podríamos hablar de dolo en el sentido de generar un daño injusto como lo regula si no estoy mal, es 500, 954, no me acuerdo, a ver. Sí, el 984, por decirles, del Código Civil, de nuestro actual Código Civil, ¿qué menciona respecto al dolo? Ya en Roma, imagínense, quien con un hecho doloso o culposo ocasione a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento, una obligación de pago de resarcimiento por un daño injusto cometido con intención o incluso con culpa, ¿no? Cuantificación del daño, pues está sujeto a la apreciación particular de cada abogado, basado, por supuesto, en la determinación del daño que se haya generado. Podemos mencionar aquí el daño emergente y el lucro cesante, ¿no? Daño emergente, todo el daño que se haya generado, valuado en dinero. Me he roto la pierna, cuánto he gastado en facturas médicas, en rehabilitación, lucro cesante. Yo tenía que hacer una consultoría, qué sé yo, por unos 30.000 bolivianos a una cooperativa. No he podido hacerlo porque me he fracturado también la mano, digamos, ¿no? Era una fractura de la mano y el pie. No he podido trabajar. Y demás, una obligación de pago. Mora. Bueno, la mora está generada obviamente por un incumplimiento de respecto a algún pago en determinado plazo. Por costumbre, generalmente se constituye mora haciendo una reclamación al deudor, diciéndole, no, no me has pagado en tal fecha, te estoy constituyendo en mora. Y la costumbre antes justamente era esa, ¿para qué? Para aperturar un proceso de reclamación del pago. En la actualidad, aún se puede constituir en mora y esto generalmente lo hace mediante cartas de intimación de pago, así se llaman. Las hace con el notario de fe pública para constituirlo en mora. Esto se hacía para que la deuda sea líquida y exigible, pero en el Código Civil actual nos establece la posibilidad para, por medio, por supuesto, de un acuerdo entre partes en los contratos de deuda, nosotros establezcamos que la mora será automática ante el incumplimiento, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial. Eso posibilita que ante el incumplimiento simplemente se ejecute la obligación y es algo que en realidad lo hacen los bancos también. Creo que veía aquí algunos abogados que querían especializarse en temas ejecutivos. Esto es de mucha importancia para ellos, ¿no? Extinción de las obligaciones. ¿Cómo se extinguían? Ipso iure, de pleno derecho. Si yo pago, pues no hay obligación, ¿no? El pago, como ya había mencionado, novación. Novación vale decir de que exista una nueva obligación que sustituya a la anterior. La anterior se muere y crece o nace una nueva obligación, ¿no? Por tanto, la anterior se ha extinguido, pero ha surgido una nueva. Aceptilación o condonación es toda una ceremonia para condonar la deuda, ¿no? Y esto obviamente lo realizaba el acreedor. Confusión, de nuevo los tildes. Bueno, la confusión se daba en aquellos casos en los que por determinadas circunstancias el acreedor se constituía a sí mismo en deudor y es bastante atípica esta modalidad, ¿no? Actualmente la podemos ver en temas del Estado, es lo que comúnmente te sacan el ejemplo, ¿no? Que existía una deuda con determinado contribuyente, ¿no? Y uno adquiere esa propiedad, pues no se va a cobrar uno mismo como acreedor, ¿no? De ahí se restituye el valor y si es que tenía alguna deuda tributaria, digamos, esa propiedad que pasa a nombre del Estado, pues el Estado no va a estar pagando, ¿no? Asimismo. Pérdida de la cosa de vida cuando la obligación es materialmente imposible de cumplir. Si yo tenía que transferir, qué sé yo, supongamos, la Mona Lisa, pero pasa un accidente y se quema.
ya no puedo transferir. Yo he pagado por la Mona Lisa, solo había una Mona Lisa, ¿no? Por tanto, es imposible de cumplir. Mutuo desistimiento a través de una resolución del contrato. Capitis diminutio, puedes darse una extinción de la obligación cuando existe una pérdida de la capacidad de obrar. Sin embargo, cuando existe una pérdida de capacidad de obrar, existe lo que es la figura de la tutoría, ¿no? Por la cual el tutor asume la responsabilidad de dirigir todo el patrimonio de la persona por la que está a cargo, ¿no? En este sentido, la obligación pasará al tutor. Y en determinadas circunstancias podemos ver estas situaciones, ¿no? Con situaciones de interdicción, incluso que a veces no se planean, pero se dan. ¿Cómo vamos a cobrarle a una persona que tiene una incapacidad mental? Tendremos que esperar a que exista la declaración de interdicción, ver qué persona se va a hacer cargo. Si es que tenía varios bienes, por supuesto, no es una mala gestión esperar para cobrar, ¿no? No es una causal para extinguir en definitiva la obligación, pero sí para mantenerla en suspenso y en determinadas circunstancias, por supuesto, la susceptibilidad de que se extinga. ¿Qué más tenemos? Extinción, exceptionis omne ante un magistrado. A ver, las que las demandábamos. Compensación. eh, bueno, no se podía cumplir la obligación como tal, pero sí existía una posibilidad de que se compense alternativamente. En ese caso vamos a pedir una compensación. Remisión o condonación, ya hemos visto, transacción, acuerdos que están proliferando en la actualidad y es algo que me alegra de ver, ¿no? Están surgiendo bastante el tema de los acuerdos transaccionales, la conciliación, la mediación, la amigable composición y demás métodos alternativos de resolución de controversias o conflictos. Prescripción y las obligaciones prescribían en ese entonces en 30 años. Actualmente tenemos unas modificaciones, tenemos una prescripción de deudas quinquenal, ¿no? Por 5 años. Daños y perjuicios prescriben en 2 años. Anotaciones en 2 años, si es que no se las renueva, porque podemos renovarlas por 2 años. ¿Qué otro término de prescripción más tenemos en el Código Civil? Intereses, intereses, si es que no los reclamamos, por al menos dentro de 2 años, prescriben los intereses. Mucho ojo con eso y con sus clientes. Y así como Doctor, ven, obligaciones es un tema muy, muy bonito que les invito a leerse el Código Civil. Es simplemente leer. ¿Alguien doctor, creo que quería comentar? sí, doctor, Coppola le habla. Sí, lo que estaba Ah, ya. mencionando, el 1509 del Código Civil, la prescripción bienal respecto a todas las obligaciones que se pagan periódicamente, como los intereses, los canon de arrendamientos, etcétera. Ajá. Muy bien, muy bien. Arrendamiento más. Buena apreciación, René. Vas a ser un muy buen civilista. ¿Qué más? Contratos. Ahora sí vamos a los contratos. ¿Qué es un contrato? A ver, ¿alguno de ustedes me puede dar alguna noción sin que tengamos que revisar internet, inteligencia artificial y demás? A ver, ¿qué les viene a la mente Buena, cuando... A buena ver, tarde, ¿alguien? doctor. El tema de contrato, el contrato es cuando hay un acuerdo entre ambas partes. Muy bien, muy bien. Es un acuerdo entre dos o más partes, ¿sí? Relativo al nacimiento, modificación o extinción de algún derecho u obligación, ¿no? Veamos los requisitos que existen relativo a los contratos. Sujeto, consentimiento, objeto, causa, forma. En la actualidad, prácticamente ya solo hacemos mención a el consentimiento, objeto y los sujetos. La causa y la forma ya prácticamente están siendo superados, ¿no? Con esta la proliferación de los contratos electrónicos incluso y demás, ¿no? Pero esto es esencial. Y para nuestro código tenemos aún vigentes y regulados el consentimiento, objeto, causa y forma, ¿no? Los sujetos de por sí ya los tenemos regulados en la personalidad y en la capacidad de obrar. Así que no vamos a hacer mucha mención porque ya hemos visto el tema de la personalidad. Pero el consentimiento vale decir la voluntad libre
de poder decidir respecto a esa modificación, nacimiento o extinción de algún derecho o obligación, ¿no? Podrá estar viciado siempre y cuando haya concurrencia de dolo, violencia, error o lesión, ¿no? A ver, veamos superficialmente. Dolo, cuando voluntariamente o más bien con fuerza se nos obligue a suscribir determinada acción, ¿no? Violencia, lo mismo, solo que con golpes, en esencia, ¿no? Error, perdón, error cuando existe una confusión respecto a lo que pretendíamos firmar y lo que realmente hemos firmado o suscrito. Tenemos también la lesión. Perdón, teníamos la lesión, ¿no es cierto? El ejemplo que más se embona con el tema de lesión es el que podemos encontrar en la modalidad de rescisión de los contratos. Rescisión de los contratos por lesión, cuando por determinadas circunstancias se aprovechen justamente de estas circunstancias eventuales en una transacción que haya motivado que nosotros tengamos que vender determinado objeto, por decirles, menor al 50% de su valor. Incluso hay un término o un plazo para poder interponer muchas veces este tipo de anulaciones en un contrato. Pero eso lo van a ver mejor en obligaciones. Pero desde ya, rescisión por lesión, una lesión en cuanto al precio de la transacción motivada por circunstancias de fuerza mayor que han obligado a una de las partes justamente a ceder, incluso en esa desventajosa transacción. Objeto, ya hemos visto, el objeto pueden ser las obligaciones recíprocas de las partes. Causa, por qué yo he motivado, por qué he suscrito ese contrato. Y la forma la podemos encontrar en el Código Civil en cuanto a contratos celebrados mediante documento público o escritura privada, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Nuestro código obliga determinados tipos de contratos a que los suscribamos bajo la modalidad de escritura pública. Y actualmente hay bastante tendencia al surgimiento de nuevos contratos, nuevas modalidades de contratos, ¿no? En contratos van a ver los contratos nominados, los innominados, típicos, atípicos y demás, ¿no? Aquí simplemente una pincelada de las modalidades que habían en Roma. Requisitos adicionales que les podríamos mencionar, tema de condición, esto sigue establecido en nuestro Código Civil, término, modo o carga, gravámenes o garantías y el lugar. ¿Y por qué no baja? A ver, ya. ¿Qué más tenemos? Clasificación. Contratos nominados, los vamos a ver. Contratos verbales o verbis. Nexum, el vínculo del deudor al acreedor, deudas en metal, pasa de pertenecer al cuerpo a solo los bienes. Podríamos cobrar incluso con la carne incluso del deudor. O sea, era bastante rudo de ver en Roma y no pagar, ¿no? Esponcio, interrogación y respuesta, un acto solemne. ¿Me debes? Sí. Antes era cuando, en estos tiempos hablamos cuando la palabra en realidad sí valía, ¿no? Cuando había honor de la palabra. Dictio o dotis, realizado por el pater familias en promesa a la dote que entregaría a su hija, ¿no? La dote. Jus jurandum liberti, actos que el ex esclavo hacía para su antiguo amo. Estipulación, acto verbal realizado entre los contratantes, una promesa de pago, no te voy a pagar tanto. Contratos escritos, nómina transcriptia, registros de pago, chirografa, escrito donde se reconocía la deuda, contratos reales, préstamos de propiedades bajo restitución o devolución de la res o la cosa, ¿no? Res es cosa.
Mutuo o préstamo de consumo, otorgamiento y devolución de la misma cosa, comodato o préstamo de uso, depósito, prenda, compraventa, evicción y vicios ocultos y sociedad. Incluso ya hemos visto el tema de las personas morales o jurídicas o morales, ¿no es cierto? Ya existía en esta época incluso una agrupación a la cual en Roma ya se le había atribuido una especie de personería o personalidad, ¿no? Para que efectúe actos. Contratos innominados no guardan una denominación y existe una libertad contractual de las partes contratantes. Los límites que vamos a encontrar con los contratos innominados o no señalados expresamente en el Código Civil es en esencia que no vulneren normas de orden público. Vale decir que no me contrates alguna situación que no esté regulada eh, o que contravenga alguna regulación. ¿Ya? Es el paraguas que tenemos, pero con sus determinados límites. Cuasi contratos, gestión de negocios, dueño debe, dice, gastos del gestor, perjuicios sufridos, liberarlo por las obligaciones contraídas en la gestión, siempre y cuando hubiera operado con dolo. El gestor debe administrar adecuadamente el negocio como un buen pater familis, tiene que hacer rendición de cuentas al finalizar su gestión, restituir el lucro indebido si es que ha lucrado y ha percibido algún honorarium, qué sé yo, que no corresponda o que sea injusto. Pago indebido, enriquecimiento sin causa, tutela y curatela, los tutores en cuanto a los que estaban a su cuidado, ¿no? La indivisión de la propiedad igual era otro instituto, adquisiciones de herencia, la lex rodia de iactu, el comercio marítimo y la responsabilidad por el transporte. Hemos visto de los hoteles, ¿no? O perdón, de los posaderos. Aquí también era donde los propietarios de las cargas marítimas, o perdón, de las mercancías salvadas, indemnizaban a los dueños de las mercancías que se echaron a la mar por orden del capitán. Si existía algunos piratas que estaban viniendo, obviamente había que aligerar la carga, ¿no? Y votaban, obviamente de algunos y de otros se mantenía. En este sentido, los propietarios de los que tenían sus mercancías salvadas tenían que indemnizar porque a costa de la mercancía del otro, tu mercancía se ha salvado. Cuasi delitos. Torpeza o deshonestidad judicial, una mala decisión en cuanto a una resolución, la autoridad pagaba los daños, imagínense. Efusum et dejectum, el pretor sancionaba al morador que había generado un perjuicio a un transeúnte por arrojar algo a la vía pública. Imagínense. Positis et supensis, se sancionaba a las personas que mediante actos generaban riesgos de daño a las personas. Y tenemos la responsabilidad de los barqueros y posaderos, que ya lo hemos visto, ¿no? En cuanto a delitos que se hubieran generado dentro de su establecimiento o de su navío o de su nave, ¿no? Y bueno, estimados estudiantes, con eso habríamos culminado este recorrido sintético de lo que es el derecho romano. Por supuesto, se les va a pasar material bibliográfico que ya pasé yo a la universidad, pues si es que no, igual voy a pasarlo junto con la consigna, junto con todo este material para que ustedes profundicen en razón justamente a la limitada sesión que tenemos. Se les ha dado, considero, las herramientas fundamentales para que tengan una noción suficiente de lo que es el derecho romano y cómo se ha vinculado con varias regulaciones e institutos actuales que mantenemos como vigentes en nuestro país, ¿no? Y en el mundo, en realidad, varios institutos aún se mantienen con sus reformas, por supuesto. Bueno, eso sería todo. El trabajo final se les va a pasar por medio de coordinación para que lo realicen. Y bueno, espero encontrarlos en otra oportunidad. Les deseo mucho éxito a cada uno de ustedes en las actividades que vaya a realizar y muy en especial, por supuesto, en su profesión, que la vayan a desarrollar con honestidad, ética. Al final el trabajo es lo único que habla del abogado, ¿no? De en vano es lo que puede uno fanfarronear o comentar. Siempre traten de desenvolverse en la rectitud que de por sí el éxito llega cuando uno es bueno. Bueno,
Les deseo un buen fin de semana a todos. Nuevamente agradecer a la Fundación Funde por la cordial invitación. Siempre me encanta dictar clases, es lo que más me gusta. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias al licenciado por habernos coadyuvado con plataforma y demás. Listo, doctor, Doctor, muchas gracias. doctor, Creo que les van a llamar lista, así que manténganse por favor en la sesión para que el encargado les pase el registro correspondiente. Hasta luego a todos. muchas gracias, doctor, gracias por su tiempo. Muchas gracias, hasta luego, doctor. Buenas tardes, compañeros, a los participantes, todos los que están acá en línea Buenas. aún. Una consulta. Eh, Ayer entré unos 5 minutos un poco tarde a la sesión y le estoy desubicado en el tema de la evaluación. ¿Alguien podría informar, por favor? Hola, hola, buenas tardes. No se ha tocado un tema referente a ninguna evaluación. Muchas gracias, Sí, compañero. lo único que acabó de comentar y dijo el doctor antes de retirarse, de que me iba a mandar, creo, una herramienta para hacer algún trabajo o algo mediante la plataforma o ya se iba a coordinar, creo que me van a enviar. Ah, qué bueno, qué bien, qué bien. Sugerencia, van a disculpar, me estoy tomando la libertad de opinar. Si es conveniente hacer grupos, sé que no vivimos en la misma ciudad, la mayoría, para quienes quieran y dispongan de tiempo para practicar o profundizar el tema, eh, estoy disponible para hacer ciertas clases de actividades, ¿no? Que vayan en bien de mejorar nuestro conocimiento, para si a alguien le interesa. Sería muy buena sugerencia y buena idea, compañero Franklin. Sería muy bueno que hacer el grupo, pues, ¿no? Aquí los participantes que estamos. Muy buenas tardes a todos los compañeros, les habla Israel, un cordial saludo a todos los presentes. Creo que ya ha lanzado, ¿no? Se podría decir, información referente que ha concluido ya y nos podemos salir de grupo. Yo creo que 5 minutos tal vez para coordinación, corroborando las palabras que han mencionado los compañeros. Yo creo que tal vez la mayoría estamos con el pensamiento de terminar el tiempo que sea necesario para poder concluir la carrera. Entonces no estaría de más aprovechar unos 5 minutos. Tal vez en comentarios podemos dejar nuestros números personales de referencia para poder crear un grupo de WhatsApp y así solo de estudiantes de la fundación que vamos a continuar en el curso. Yo creo que vamos a hacer los 17 18 hasta el final. Así espero y deseo. Tal vez podemos crear un grupo de WhatsApp para poder ayudarnos en algún tipo de estudio, trabajos y bueno, todo lo relacionado a las materias que vamos a llevar más adelante, ¿no? Estoy de Excelente, acuerdo. compañero. Muy buena idea, compañero Israel, y también la sugerencia que dio el compañero Franklin. Yo creo que hay que hacerlo el grupo, pues, ¿no? Y dejar los números para que una vez ya tengamos, pues, más, estemos más en contacto y nos vayamos conociendo más. Y sé que estamos en diferentes ciudades o departamentos. Y no se puede crear ahorita directamente un grupo y mandar enlace aquí al chat del Zoom, incorporarnos Buenas, directamente. Compañeros, compañeros, buenas tardes, por favor. Cristian,
si no me equivoco, un compañero igual, nos unamos para tener, ¿no?, un grupo de consulta, ayuda para los trabajos, si hay algún momento en el que necesitamos para algún examen o algo coordinar, podríamos unirnos al grupo de Cristian. Y ya tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Alumnos Derecho uno. Ah, creo que todos tienen el link para ingresar y los que no han podido recibir el link, pues les envío acá en el Zoom. Por Y favor, y en el WhatsApp yo creo que podemos ir comentando todo esto porque creo que muchos ya se van saliendo, ¿no? Ya terminó la sesión. sí, por favor, pueden compartir el Sí, el enlace link, de... por favor, compañero. Con el mayor gusto. Por favor, compañero, si fuese posible, lo puede compartir el link en el grupo de WhatsApp de la fundación y de ahí nos agregamos al link de usted, por favor, si es tan amable. ¿Les parece mejor si lo pasamos al Zoom y así entran todos los que están? Lo que pasa es que en el, Ruido, en el grupo de la fundación tenemos a todos los personeros de la fundación y creo que es pertinente que sea esto de alumnos, ¿no? Sí, mejor sería Correcto, mucho solo correcto. de En vez alumnos, por favor. de solo de alumnos, muy buena idea. Correcto. Vale, les envío en minutos más. Envíen el link, por favor. Voy a tratar de buscar a ver y lo pillo, lo envío también. Hayan compartido un enlace, ese es el grupo. Muy bien, todos nos ingresamos entonces, bueno, voluntariamente, ¿no? A ese grupo. Sí, sí. Perfecto, una vez ingresen todos me confirman por favor para así poder cerrar la sesión. Gracias, licenciado. Gracias, Listo, listo. ya me uní al grupo, gracias. Ya, Dani, gracias. Nos vemos en el grupo. Gracias. Ya me uní, gracias. Nos vemos en ese grupo, cualquier situación. Buena tarde a todos, buen fin de semana. Ya me uní. Ya, buen fin de semana, gracias. Igualmente, que tengan un buen fin de semana para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Luego, gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias. Excelente fin de semana. Perfecto, queridos estudiantes, voy a ir cerrando la sesión. Hasta una próxima oportunidad, que tengan un buen fin de semana.